Adelante. Bueno, en principio, buenos días para el norte, donde todavía no es mediodía. Acá en Buenos Aires ya es la 1:10 de la tarde. Muchísimas gracias por venir a este encuentro con colegas, con algunos de los cuales hemos recorrido algunos años en distintas funciones de diversos lugares. Lo que vendrá, Contexto, Cambio y Resistencia, es el título que elegimos en el Departamento de Psicoanálisis y Sociedad de APA, como excusa, un título que nos sirve como excusa para hacer un ejercicio reflexivo en torno a nuestro momento y sus posibles consecuencias. Si alguien tuvo la oportunidad de ver el flyer que hemos realizado, hemos elegido 4 fotos en forma ex profeso, a propósito. 4 fotos actuales. En una de ellas, por ejemplo, hay un grupo de manifestantes que protestan contra la implementación de nuevas restricciones por cuarentena en Europa. En la segunda, algunos los reconocerán, Fuerzas Armadas en trajes que los protegen de la infección, caminan portando armas largas por las calles de un país latinoamericano. En una foto paradigmática, más simbólica, podemos ver unas sillas vacías en un campo vacío. Y en la última foto que hemos elegido, bueno, un grupo de gente está reunida en bares, cafés, tomando y comiendo y bebiendo, en bares de lugares hermosos. Bueno, estas son 4 postales de un mismo momento, un momento que también son intercalables entre esos lugares geográficos, que son todos distintos, pero en donde pasan esas cosas distintas a la misma vez. Hablamos de contexto por lo actual, pero retomando o recuperando el concepto de Zeitgeist, hablamos de un contexto que está inmerso en un continuo histórico que pone su sello a esto que pasa. No de la nada vivimos en este formato actual. Había algo que ya estaba y algo que nos sirvió para amoldarnos a esta realidad. Por último, o casi en realidad no lo último, también hablamos de cambio, por lo que este presente acarrearía también en diferentes niveles: sociopolítico, salud mental, economía, tecnología, sobre todo tecnología como un emergente, como un amo emergente en los vínculos entre las personas, ¿no? Hoy prácticamente no hay vínculos entre las personas, sino es atravesando esta intermediación que nos provee la tecnología. Y es muy interesante esto porque para mí el lenguaje es una tecnología autónoma nuestra y hoy esa posibilidad de conectarnos la tenemos que hacer a través de tecnologías que no son nuestras. Y hablando de resistencia, que es el último significante que elegimos como subtítulo, hablamos de resistencia en múltiples niveles. Básicamente, en 3 diferentes niveles hablamos de resistencia. En primer lugar, bueno, lo que todos podemos ver, que tiene que ver con la resistencia a ver el peligro, la resistencia a reconocer la realidad, digamos, negación, omnipotencia, todo esto que vemos. En segundo lugar, vemos la resistencia a los cambios novedosos que produce y fomenta y nos empuja esta situación actual, también en diferentes niveles. Y por último, que esto quizás es lo más interesante, hay una resistencia a ser pasivos frente a todos estos cambios. Digamos, nos resistimos a ser pasivos en estos cambios que se nos imponen de a poco, ¿no? Bueno, antes de empezar esta actividad, cuando nos reuníamos con todo el grupo, estuvimos explorando algunos textos y algunos incluso nos llaman a, no sé si a risa, pero era interesante cómo en febrero de este año muchos intelectuales
hacían afirmaciones casi con una certeza absoluta. Por ejemplo, Slavoj Žižek decía que el coronavirus iba a ser un golpe al capitalismo al estilo Kill Bill que podría producir una reinvención del comunismo. Esto lo decía un hombre de la talla de Slavoj Žižek en febrero de este año. Creo que en lo que aparenta ser, creo que el capitalismo está reloaded, está mucho más afianzado a través de todo lo que es las tecnologías de las comunicaciones. En ese nivel estuvimos observando dentro del equipo cómo la tecnología se termina de imponer como un nuevo amo y como una burbuja en la que todos estamos obligados a estar para poder comunicarnos en estos días. Aparece cuestiones como la protección de los sectores de riesgo, de la gente que necesita ser cuidada. Es muy interesante este concepto del cuidado del otro. También apareció todo un desmonte de un semblante de un sistema de salud que en muchos países no dio respuesta. También es interesante ver cómo van variando también las perspectivas desde el lugar de quien habla, ¿no? Bueno, esto es algunas ideas centrales como para hacer una breve introducción con estos ejes. Después hay otras cuestiones que tienen que ver, bueno, vamos a ir a una sociedad más justa, a una sociedad más equilibrada, a una sociedad más solidaria, o vamos a ir a una sociedad que en realidad va a privilegiar el egoísmo individual. Yo creo igualmente que todos estos son interrogantes que por ahí, bueno, vamos a ver si se pueden responder. Así que bueno, con esta breve introducción yo querría ya dejar la palabra a los invitados y a los integrantes del equipo. Les cuento que, además del equipo del Departamento de Psicoanálisis y Sociedad de APA, está Fernando Anguiano, que es de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, está Esther Yaim, de la Sociedad Psicoanalítica de México, que creo que, bueno, ambos van a estar trabajando en la próxima conducción de la organización de candidatos de América Latina, analistas en formación permanente, como me gusta decir a mí. Y está el querido amigo también, Leonardo Siqueira, de Brasil, que bueno, fue presidente de IPSO hasta hace un poquito más de año y medio. Y bueno, después está Gabriela Hirsch, Clara López Moreno, Margarita Slack, María Inés Irribarren, Laura Orsi, que va a ser la próxima coordinadora del equipo de psicoanálisis y sociedad, que está acá presente, Sonia, bueno, veo a mucha gente conocida. Así que bueno, en este sentido quisiera ya dejar la palabra liberada. Yo lo que me preguntaba era quién tiene derecho a narrar lo que está pasando, ya que este virus que todos estamos sufriendo es como de la historia natural y tendremos producir dominaciones. ¿Y cuál es el infectólogo? Tiene razón. La novedad de todo esto es que tanto los médicos como los ciudadanos comunes, digamos que no tenemos ningún tipo de solución hasta la actualidad y intentamos capturar un futuro sin tener ninguna certeza. Y acá sí quisiera que Gabriel pudiera hablarnos algo de esto que estuvimos pensando entre todos, que es la incertidumbre de esta sociedad en la cual todos vivimos. Sí, ya. Siguiendo un poco con esto que estaba diciendo Marga, me hago una pregunta y les hago una pregunta. Aunque es evidentemente imposible predecir qué es lo que va a ocurrir, es decir, lo que vendrá es incierto, pero también es inevitable que nos hagamos conjeturas.
Entonces, yo me preguntaba, después de que el mundo ha estado hermanado y estamos hermanados en este sufrimiento, ¿pensamos la posibilidad que una vez pasada esta pandemia pueda nacer una lógica nueva de poder, sobre todo en los estados más poderosos, que puedan mirar y que puedan reflexionar sobre valores humanos como la solidaridad y el cuidado de los otros, el respeto por los otros? Porque pienso que si algo nos está mostrando y nos está revelando esta pandemia, son también profundas desigualdades y posiciones muy diferentes, sobre todo en el acceso a la salud y a la educación. Entonces, bueno, este es un eje que a mí me interesa, qué sé yo, hablarlo y ver cómo lo ven. Después hay otro eje que no se tocó, que también lo dejo para después, así le doy lugar. ¿Cuál es? El de los duelos, porque para mí en este momento me parece importante traerlo, porque creo que estamos todos viviendo un momento de muchísima angustia y que creo que es importante poder reflexionar sobre cómo, qué efectos subjetivos tiene en cada uno de nosotros esta aparición del COVID, porque creo que es diferente, y creo que es diferente porque tiene que ver y se enlaza con la historia de cada uno, con la vida fantasmática de cada uno, con las creencias, con la posición económica y social que tiene cada uno. Entonces me parece que esta posibilidad de pensar en elaborar los duelos, creo que es una de las formas que quizás podamos cerrar esta página tan dolorosa después de que pase un tiempo y podernos abrirnos a algo creativo y a algo nuevo, que de acuerdo a lo que dice Cissé, que estoy empezando a ver un libro sobre pandemia y que me parece interesante porque habla de que es un siglo donde la cooperatividad va a tener que tener su fundamento, que los países aislados va a ser difícil que se puedan mantener. Y me parece que esto es la otra parte, digamos, positiva, entre comillas, que podemos rescatar, ¿no? de lo que nos está pasando, y que es la importancia del otro, que es cómo este asunto de no poder abrazar y de no tener contacto con los otros, cómo nos está repercutiendo esta soledad en la cual nos sentimos todos, o muchos, para no decir todos, pero yo creo que es algo que realmente nos toca a todos. Por supuesto que hay personas que niegan. El tema de la negación, nosotros como analistas de la negación y la proyección, son dos mecanismos que también es muy interesante. Bueno, paro acá porque estoy tomando, me parece mucho tiempo. No, pero es interesante lo que estás diciendo, y un poco lo que se venía hablando era, bueno, una cosa era, bueno, ¿cuáles son, digamos, los deseos utópicos, ¿no? De lo que debería cambiar? Y lo otro con un pie quizás haciendo un esfuerzo, ¿no? Porque uno quiere que todo sea mejor. ¿Qué es lo que nos da la realidad, ¿no? Si son posibles estos cambios o no. Uh-huh. Creo que Clara y Stephanie Fashklik, bueno, le doy un segundito de la palabra a Estefanía y adelante. Contame de dónde sos. Tenés que activar el audio. ¿Ahí estás? Perfecto. Ah, perfecto. Bueno, me presento porque creo que tengo una colega aquí que es Esther Chaín. No nos conocemos, pero soy de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Y bueno, ahí me entrené en psicoanálisis, aunque todavía no tengo el título de psicoanalista, sino que hice doctorado en la UNAM y precisamente sobre desastres que tenían que ver con el terremoto del 85. Escribimos varios libros de las diferentes etapas de un desastre. Ahorita le comentaba yo a Margarita y le agradezco mucho esta invitación a estar con todos ustedes, porque realmente ahorita me encuentro en Estados Unidos. Aquí es una cuestión muy interesante porque lo que decía Isa es lo que vendrá
aquí hay una cuestión de que como estamos en medios masivos de comunicación, creo que también por ahí hay algo muy siniestro. Y el siniestro que tiene acá viene mucho con respecto al libro de, si se acuerdan ustedes, A Brave New World, o el otro libro que era el libro de 1984 de Aldous Huxley, The Big Brother is Watching You. O sea, ayer me quedó muy claro, porque ayer para mí, que soy judía, fue un momento muy interesante, porque fue la primera vez que por todo esto, el Zoom, estuve ligada con Argentina, estuve ligada por cosas personales con México, que no estamos ahí, y obviamente Estados Unidos. Y bueno, había todo un tema del antisemitismo que hay hoy en día y de las revueltas que existen en todo el mundo. Regresando a nuestro tema, que tiene que ver mucho con lo que Isa dijo, les quiero comentar que en México yo creo que hemos ido desde de la negación, de la parálisis del miedo, a la parte política, en donde nosotros ahorita, hoy por cierto, es el famoso debate entre nuestro presidente en Estados Unidos y el que contiende para un nuevo presidente. He aprendido a hablar en código para que me imagino que no mencionar nombres, ¿no? Sino que ustedes creo que me siguen, y si no me siguen me preguntan. Hoy, y ese debate para nosotros es muy importante porque esperamos, vamos, sin que yo les tenga que decir qué esperamos, o estamos yéndonos a un totalitarismo total, en donde vean el pleonasmo, donde a través del miedo, a través de descontar la realidad, descontar a los medios, estamos siendo manipulados. Es terrible lo que está pasando en el mundo. Aquí podemos ver también lo de Bolsonaro en Brasil, estamos viendo lo de Israel con Netanyahu, con la relación que tiene con Trump, estamos viendo lo que está pasando en México, Esther. O sea, en México lo que está pasando es lo que está pasando aquí con respecto a una manía. Ahorita estamos en el acto, hablando de lo que decía Isa, pasamos de la pasividad y del miedo, del shock, de la negación a una manía. Es una época maníaca en donde vemos estas manifestaciones en la calle. En México se están dando unas manifestaciones brutales de mujeres contra mujeres con respecto, ya ni siquiera es el tema del aborto o del no el aborto, era el tema del feminicidio, que en México, por alguna razón, un país muy machista, todavía en nuestro último congreso del APN en México, esto con Juan Vives, ¿qué pasa? ¿Qué lectura le damos a un país en México con todo el tema del feminismo, que es un tema que cada día, aparte de la pandemia, aparecen mujeres muertas por diferentes razones desde hace varios años y se ha exacerbado hoy en día? Entonces, vamos, estoy mezclando lo político, estoy mezclando el totalitarismo otra vez, desgraciadamente. Manejo Gracias. de las masas. Gracias, Sí, Juan. Estefanía. Me parece que lo que decís, esto de mezclar, tiene que ver con lo complejo que es la realidad social. No la podemos circunscribir solamente a un psiquismo, a la subjetividad, ¿no? Está todo entremezclado y las relaciones y las influencias son múltiples. Eso es lo que queríamos rescatar en este encuentro. Creo que Clara López Moreno quería decir algo. Clara, ¿estás ahí? Habilita el micrófono. Gracias. Ya está. Gracias, Estefanía. Sí. A ti. Yo quería retomar algo de lo que dijo Gilla, cuando ella habló de los duelos y de la situación en la que estamos todos involucrados, y pensaba que en las dificultades, tengo más preguntas que respuestas, como siempre, pero en las dificultades que representa para nosotros como psicoanalistas, el estar adentro y afuera al mismo tiempo. Esta necesidad de tratar de acompañar en una realidad en la que tenemos que aceptar que estamos lejos de ser omnipotentes
creo que tampoco somos impotentes, pero que nuestro trabajo está acentuado por el hecho de ser actor y espectador. Y pensaba que podemos hacer suposiciones a futuros como todos, pero que básicamente tenemos una urgencia en el presente, que es a quién podemos ayudar, cuándo lo podemos ayudar, dónde y cómo lo podemos ayudar. Y que si quizás si aceptamos nuestras limitaciones, nos damos cuenta que tenemos bastante que podemos hacer y hacemos. Eso por ahora. Muchas gracias. Esther Chaim tiene la palabra y después Leo Siqueira. No, hola a todos. Primero que nada, gracias Juan por la invitación y a APA. Bueno, tengo varias ideas, nada más voy a empezar como a hablar de algunas para poder hablar más adelante. Bueno, yo la verdad que pienso en muchísimas cosas. De entrada, me quedo con ese comentario que dijo Juan, que la tecnología lo que hace es conectarnos, ¿no? Y pienso en lo que vendrá y digo, sí, pero vamos a ver si también nos genera una situación de desconexión a futuro. Pienso tal vez en adolescentes de entrada, donde pensaba ahorita en un paciente, donde al menos aquí en clase, en México las clases están siendo de 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y él está en un cuarto, él solo, no es una familia que se vincula mucho, no es una familia tan presente, pero está encerrado en un cuarto de 7 de la mañana a 2 de la tarde, todo el tiempo él solo, es un chico introvertido, y luego juega videojuegos. Entonces, claro que hay toda una dinámica en casa que podemos cuestionar, pero la realidad que él tiene es una realidad que se está dando en muchos jóvenes. Entonces yo pienso en la tecnología también como desconexión, en otro punto, no nada más tomarlo como una generalidad de conexión. De ahí me quedo pensando en esta parte que mencionaban de los duelos también. Y digo, hay muchos duelos que están por venir, hay muchos duelos que se están viviendo, y pensaré como en cada persona es una realidad totalmente diferente. Pienso que hay algunos que tienen la capacidad de empezarlos a elaborar desde ahorita. Pienso que hay otros, se está muy, muy lejano, incluso yo diría que hasta años después de que la pandemia pase, donde todo se va a poder empezar a elaborar. Me recordaba también, ahora sí que la parte clínica me llega mucho, una colega me comentaba de un paciente que justo su papá había vivido en la Segunda Guerra Mundial y había pasado 2 años encerrado en Francia. Y cómo la pandemia le recuerda todas estas vivencias de ese momento. Y hablando de lo transgeneracional, cómo el paciente está viviendo la pandemia como un duelo aún no elaborado transgeneracional. Entonces, por ahí lo pensaba. Y habría, como bien dijo Clara, que más que respuestas yo también tengo preguntas, pensaba por otra parte en los niños, ¿no? Pensaría en las edades de estos y diría, pues habrá niños que tienen que vivir el duelo de todo lo que están perdiendo, como nosotros también, como analistas y como seres humanos, porque como bien decimos, esto nos llega a todos, como profesionales y como personas. Pero también pensaba en los niños como no pueden perder lo que no han tenido. Entonces, aquellos niños que aún no han estado en un momento de acercarse al mundo desde otros lados, creo que no todo es duelo. También viene un proceso de vivir la vida de una forma pues totalmente distinta, que tal vez habrán duelos, pero no diría que hay una generalidad de que en todo el mundo los va a tener. Pero ahorita dejo por acá una cosita nada más, pensando un poquito que yo estoy en México, les quiero compartir un poquito de la diferencia cultural y ya dejo que otra persona hable. Aquí en México no hay un confinamiento obligatorio, ¿ok? Hay una idea de que eso es lo esperado y lo que se invita a hacer, pero no es la realidad de todo el mundo y diría que de la mayoría no lo es. Entonces pienso, por no dejar este punto que por ahí comentaban de la solidaridad, en un país donde tal vez ya se ve más en juego, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando las fronteras se abren un poquito, al menos las fronteras de casa? Yo sí me cuestiono este punto de la solidaridad, porque creo que no, y lo sabemos todos, las vivencias no aparecen con una pandemia, las llevamos dentro de toda la vida, se va cargando. Y no porque se abre una frontera, no porque se venga una pandemia o se libera la pandemia posteriormente, todo esto se va
digamos que solucionando así. Entonces, acá en México se ve muy fuerte la realidad que Juan marcaba en estas fotos, porque esas se ven en este mismo país, en cada esquina. Por ahorita dejo. Muchas gracias. Vos sabés que estaba pensando en los procesos que va a tener que haber en, por ejemplo, los chicos más chicos que por ahí tenían que ir al jardín y que ahora tienen mucho apego. ¿Cómo va a ser esa separación de esos chicos de 3, 4 años que por ahí tenían que empezar el jardín y todo un proceso de separación de los padres, ¿no? Y que ahora están muy apegados, ¿no? Y por otro lado, coincido también, haber vivido la Segunda Guerra Mundial no implica que todos hayan llevado el mismo proceso metabolizador de esa situación tan espantosa, ¿no? Y por otro lado, en relación a los adolescentes que están encerrados en la tecnología, también pensábamos en el grupo, recordando un poco el texto de Freud sobre el tema de neurosis actuales, el sentido de lo que se llama estasis libidinal, ¿no? Que es cuando la libido queda sin movimiento, ¿no? Eso o produce, o termina produciendo, en algunos casos, cuestiones que tienen que ver con lo psicosomático, o en algunos casos, un pasaje a la acción, ¿no? Digamos, esto también va a tener muchas consecuencias. Obviamente no se puede generalizar nada de lo que estamos diciendo acá, porque todos sabemos que la subjetividad es individual y no se pueden hacer generalizaciones. Creo que Leonardo Siqueira quería hablar, le doy la palabra a Leo. Gracias, Esther. Buenas tardes a todos. Me gustaría, bueno, antes de más nada, pedir disculpas con mi capacidad de hablar español, que, bueno, entonces si algunas veces saio portuñol, les pido disculpas. Me gustaría también agradecer mucho la invitación de Juan, un amigo de muchos años, para estar acá con ustedes. Bueno, pensaba sobre esta palabra, Zeitgeist, y pensaba al detenerme un poco más sobre esta idea del Geist, del espíritu, pero también del fantasma, y se parece que algo, para mí por lo menos, que es muy importante, es una sensación de, ¿cómo se dice en español? Paradoxo, paradoja, una paradoja que el COVID ha traído mucho más que antes, que se explica, por ejemplo, con las fotos. Acá en Brasil también no tenemos una cuarentena que uno se obliga a hacer. Acá en mi ciudad, en Belo Horizonte, no sé cómo se dice en español, acá decimos prefeito, el liderazgo alcalde, bueno. Alcalde, jefe de gobierno, sí. Sí, de la ciudad, sí. Ha sido un poco más resistente en ceder a nuestro gobierno nacional, que bueno, como saben todos, ha dicho que es una gripe. Entonces, por ejemplo, acá justo hasta 2 semanas no podrían abrir los restaurantes, los bares, pero ahora sí puede con capacidad reducida. Y entonces en Brasil tenemos escenas muy distintas. De una parte, la gente en Leblon, en Río, está en la calle, en fiesta, y también acá los más idosos se quedan en casa, se quedan silenciados. Entonces, pienso que la paradoja, que para mí es una paradoja desde la modernidad, la cuestión es si podemos verla más, la paradoja de la riqueza y de la desigualdad, de la pobreza, de como ha dicho Juan, desde donde uno habla, si estamos acá, si estamos en Facebook, si estamos en Internet. Esto ya es algo que no es accesible a mucha gente. Y bueno, entonces
me parece que es un tiempo muy bueno para el psicoanálisis, pero muy malo para todo lo demás. Es muy bueno porque hay mucho que está en el inconsciente social, que está en el inconsciente político, pero para que esto se vuelva consciente, para mí esta es la cuestión principal. Hay muchas otras, pero también quiero que los otros hablen. Muchas gracias. Es muy interesante esto que dijiste, Leonardo, de hacer consciente lo inconsciente social, ¿no? Me parece que esa es una labor que nos toca también a los psicoanalistas, ¿no? Siempre recordando esa frase donde Freud decía que el psicoanálisis es psicología social desde el inicio, ¿no? Y que siempre estamos atravesados por distintos otros, ¿no? Por distintos agentes primarios que después van a tener su parangón en aquellos sobre quienes vamos a proyectar esas relaciones con aquellos otros que representan de algún modo nuestro pasado histórico, ¿no? Creo que alguien había pedido la palabra. Yo una cosita quería decir de la colega anterior que habló. ¿Me escuchás? Perfecto. ¿Se oye? Ok. El nombre no recuerdo, que me gustó mucho, la mexicana. Esther Chain. O Stephanie. No, Stephanie creo que es, Stephanie, que habló sobre el tema de la desconexión que puede haber en todo exceso de tecnología. Y eso es un tema que me parece muy interesante, que nosotros lo hablamos también en el grupo, porque si bien es cierto que es la revolución de lo tecnológico, también esta exaltación que se hace de la inteligencia artificial y de todo lo digital y de todo lo tecnológico, que en un punto es fantástico porque nos permite esta comunicación y este contacto, que si no sería imposible en este momento. Pero también es cierto no olvidar el otro aspecto que ella tocó, que me parece que puede también hacernos caer en una desconexión. Recordé a un paciente adolescente que venía al consultorio lleno con todos los cables, con un montón de elementos tecnológicos, y él me hablaba y me relataba de su gran soledad. Eso también me hace pensar que de pronto un exceso de tecnología nos desconecta de esa vulnerabilidad que tenemos como seres humanos, que un bichito que ni siquiera podemos ver nos ha descompaginado. Entonces me parece interesante, ¿no? Este tema de que también un exceso de tecnología nos puede llevar a una desconexión en lo más íntimo, ¿no? Juan. Sí. Yo quería agregar algo respecto a los duelos. Yo creo que, bueno, personalmente pasé un duelo y creo que no se puede procesar tan inmediatamente. Hay que pensar lo nuevo, mirar lo que pasa de lo que hay. Y lo que hay en este momento, hay mucha incertidumbre, porque hasta ahora tanto la ciencia, las leyes, o más o menos algo creíble, digamos como que la ciencia tampoco da certidumbre como antes nos daba cierta certidumbre. Y ahora tampoco la ciencia puede darme la certidumbre. Con lo cual, sin querer ser catastrófica, pero hay como un desamparo total, y ahí sí coincido con Esther, cuando habla de que de alguna manera las conexiones son tróficas, pero también son contraproducentes, porque es cierto, es muy cierto que esta pandemia nos ha venido a recordar la necesidad de la copresencia y la cocorporalidad y la importancia de la comunicación física, la no verbal, el cuerpo del otro, la calidad de los vínculos que se pueden dar con el otro. Y
este tema de quédate en casa mundial, parecería ser que uno no tiene que salir del útero, porque si sale del útero aparece todo lo que decía Stephanie, ¿no? Esto que estaba ahogado o que está ahogado socialmente. Esto es lo que quería agregar. Por eso la pregunta inicial que yo hice es, ¿quién va a narrar o tener derecho a narrar la historia de lo que está sucediendo, de lo que está pasando? Esto es lo que quería agregar. Muchas gracias. Creo que le vamos a dar la palabra a Piacuadío, que pidió, y después a Esther, volvemos a Esther. Hola Juan, hola a todos. Gracias Juan por haber invitado especialmente al claustro. Gracias al Departamento de Psicoanálisis y Sociedad, siempre muy interesante. Y un saludo especial a los colegas mexicanos que nos reencontramos después de haber tenido una reunión ayer. Yo un poco lo que estaba pensando es en la línea de lo que dijo recién la colega sobre que es difícil ponerle palabras a una realidad de la cual poco sabemos, ¿no? Porque no hay una definición sobre qué hace el virus o qué no hace el virus, ¿no? Qué nos puede hacer o qué no nos puede hacer. Entonces, en ese sentido, es difícil duelar también porque no sabemos qué murió de lo que teníamos y qué sobrevive o sobrevivirá. Por lo tanto, también me parece que pensar esto nos puede ayudar, o puede ayudar, digamos, a las sociedades y a los políticos, a ponerle marco a esto. Es decir, bueno, no sabemos, pero entonces decidimos tal cosa, porque si no produce un efecto de parálisis que desborda y enloquece, ¿no? Hablando, obviamente, en forma general, porque, como sabemos, es uno por uno. Me parece esto, y que en un punto hay algo como de agotamiento, ¿no? En sostener esto así, sin poder ponerle algunas palabras. De hecho, lo intentamos, ¿no? Pero me parece esto. Como que perdemos, digo que llegado a este punto de las cuarentenas, por lo menos acá, hay un agotamiento y se empiezan a ver más efectos en los niños y en... Eso. Muchas gracias. Gaby. Creo que Esther quería hacer una intervención, ¿o Gaby? Gaby. Le doy a Gaby y después le doy a Esther. Y después a Estela. Gaby, Esther. Bueno, la verdad que es como muy complejo intervenir porque las variables son tan enormes para tomar en cuenta, ¿no? Desde lo social, desde lo individual, cada caso. De golpe, cuando alguien se ponía un poco pesimista, yo enseguida me acordaba para compensar que por ahí, esto que decían, que los chicos no tienen colegio y entonces lo que se pierden. Y yo pensaba en lo que algunos chicos están ganando al tener a los papás en la casa. Es como que automáticamente cada vez que alguien decía algo terrible o siniestro o alarmante, yo enseguida tendía a pensar, bueno, pero hay otros casos que esto se da justamente diferente, ¿no? No sabemos nada. Y me parece que nosotros como analistas, que me parece que acuerdo con Leonardo que tenemos mucho para decir y tenemos mucha suerte de poder seguir trabajando en este contexto, creo que tenemos que partir de la base que no sabemos y que somos igual de vulnerables, para no retraumatizar a los pacientes, porque vienen con situaciones traumáticas y nosotros somos parte del mismo contexto, ¿no? Entonces partimos de algo que nos coimplica, estamos como en la misma situación traumática. ¿Quién va a narrar esto? Bueno, si somos crueles, siempre dicen que los vencedores narran la historia, pero quiénes van a ser los vencedores no lo sabemos. Y bueno, por ahora esto, pero me llamaba la atención cómo enseguida que cada uno decía algo medio triste o siniestro o dramático, yo enseguida me pasaba esto de tener que, o recordaba algo que era completamente diferente, ¿no? Como los chicos bebés chiquitos gozan ahora de la mamá mucho más tiempo, y eso va a tener consecuencias en su subjetividad. Y no nos olvidemos que estamos analizando esta situación con la subjetividad nuestra, que está condicionada por otra época. Ahora va a haber que tener que pensar con nuevas herramientas esto que nos pasa. No nos alcanza
con lo que estamos viviendo y lo que tenemos. Bueno. Muchas gracias, Gaby. Bueno, le doy a Fernando Anguiano, que no habló y pidió hace rato, y después paso al listado. Veo que me están pidiendo la palabra varios, y me está ayudando Guillermo con esto también. Sí, ahí estoy. ¿Quién pidió la palabra? Con Fernando Anguiano. Hola a todos. Gracias, Juan, por la invitación y saludos a todos. Mucho gusto estar por acá. Iba escuchando a todos y me iban despertando muchas ideas. Y bueno, quería un par de pensamientos. Uno es que acá en México siento que el asunto cultural, hay un asunto cultural o de sociedad que marca un poco la diferencia. Hicimos, como casi todas las asociaciones de Latinoamérica, me imagino que mundiales, su atendimiento online para cuestiones de crisis, y por ahí escuché un dato que en APA habían hablado 1000 personas para recibir apoyo, y acá en Guadalajara hubo muy poquitas. Entonces, desde cómo se acerca la gente al apoyo en salud mental me parece un tema importante. Y pensé también en la desmentida. Acá en México pienso que la gente, no sé si, como todo ya había dicho Juan, que no podemos generalizar, pero pienso que hay una desmentida muy grande acerca de la pandemia y acerca de lo que está sucediendo. Por ahí en el texto que compartieron decía omnipotencia, negación. Y yo pensé también como que somos una sociedad que no asume muy bien la ley. Somos una sociedad un tanto perversa, pienso, ¿no? Con una tendencia a lo psicopático, como a la no aceptación de la realidad. Y por ahí compartía con una colega uruguaya y ella me decía, es que acá en Uruguay somos todos muy obedientes y nos dicen guárdense y guárdense. También es un país mucho más pequeño y con menos habitantes, ¿no? Pero pensé mucho en eso, en la desmentida. Y al principio era, ¿tú conoces a alguien que se haya enfermado de coronavirus? O sea, es un invento, ¿no? Y ya que empezaron los conocidos a los jóvenes no nos va a pasar nada. Y si te cuidas, si te pones el barbijo famoso, no te va a pasar nada. Entonces hay como un no va a pasar nada. Eso por un lado. Y por otro lado pensé en lo virtual y lo que van planteando. Por un lado yo es algo a lo que le he sacado cierto provecho, porque socialmente yo tenía reuniones con colegas para tomar una copa de vino, etcétera, y eso paró. Hasta ahora, bueno, yo he sentido que varias personas cercanas a mí paró, como que pensé que la gente empezó a salir a bares y a tomar una copa afuera, ya en presencia, pero también algo paró de lo virtual social. Pero lo científico ha estado en boga, ¿no? Tomó mucha fuerza, si no, no estaríamos aquí platicando. Y en ese sentido yo lo agradezco, ¿no? Esta posibilidad que se abrió. Pero también por ahí había una pregunta en el texto que decía que si estamos negando nuestra vulnerabilidad, engrandeciendo lo virtual. Y pensé que sí, que también, que ha pasado tanto tiempo que al principio estábamos con mucho miedo, luego en medio de la pandemia estábamos como, ¿cuándo vamos a salir de esto? Y ahora aprendimos a vivir en esto pensando que faltan otros 6 meses. Y entonces hemos tratado de adaptar y de encontrar la manera de vivir de esta forma, y creo que se ha reducido un poco la pregunta o ciertas preguntas y ciertos cuestionamientos, incluso para nosotros como analistas y para la gente en general. Y bueno, ese par de cosas quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Hay mucha gente que ha pedido la palabra. Tenía pendiente en este orden a Esther Yain, Polly, Iwa, Nilda, Orsi, Raquel Goldstein. Así que... Marinés también quiere. Marinés. Esther Yain, adelante. Gracias. Después... perdón. Sí, Juan, adelante. Interrumpí. Adelante, Esther. Ok. Bueno, pienso en varias cositas de ideas que se han dicho.
de entrada, pensando en lo que Fernando estaba hablando ahorita, como de la ley y de la transgresión de la ley, a mí me hace pensar como en varias cosas. Por una parte, este pensamiento que compartiría de la desmentida, donde al menos acá en México yo he llegado a escuchar que se ven las noticias que los reporteros salen con tapaboca y le preguntan, señora, ¿y usted por qué no usa tapaboca? ¿No? Y en algún punto dicen, es que yo ya he entendido que hay escudos que a mí me protegen, ¿no? Escudos invisibles, ¿no? Que viene como también de todo un pensamiento social que se comparte donde pasando del todo. Y que incluso pueden zona más de 100 muertes y la gente dice, sí, bueno, pero eso a mí no me pasó, ¿no? Entonces, como que sí creo que hay toda esta parte desde omnipotencia, desmentida, negación. Pero también pienso que el transgredir la ley también hay una necesidad en el ser humano, pensándolo como en un sentido más... Sano. ¿Cómo? Más sano. Sí, de transgredir en un sentido de vincularse, porque somos seres que necesitamos al otro. Pero también lo pienso desde otro punto de vista, que también es de una parte de sobrevivencia, pensándolo justo por ahí lo que decían en Argentina, que aquí tiene su mail, pero no ubico el nombre, donde justamente hablamos de las desigualdades socioeconómicas. Entonces también es un sentido de transgredir, pero hasta cierto punto porque hay que sobrevivir. Entonces habrá que ver el que transgrede porque si no, no tiene para comer, que esa es una realidad. Entonces, que lo comparto también pensando en Brasil, México, Argentina, no creo que haya como algo tan diferente en todos estos países de Latinoamérica. Entonces creo que eso también como hay que tomarlo en cuenta. Luego también pensaba por ahí en qué nos va a dejar esta sociedad, ¿no? Y por ahí hablaba, creo que Margarita, de la incertidumbre, que es lo único certero es la incertidumbre, que eso nos lleva a generar pues mucha angustia, mucho desamparo, y pienso entonces cómo va a quedar la sociedad con todo esto. Entonces digo, pues por una parte, probablemente una sociedad que reconoce que hay una vulnerabilidad, ¿no? Y se puede ver a sí mismo. Pero, y tomando la cara de Leonardo, también pienso, pero igual y no, porque si todo sale como queremos que salga, también pues resalta la fuerza, ¿no? O la omnipotencia del ser humano. Entonces no estoy del todo clara, pues cómo vamos a quedar como sociedad. Luego también pienso, y ya dos ideas más cortas para seguir en el diálogo, pienso por otra parte, que sí, hablando también en la misma línea de lo que Fernando decía, de la cantidad de eventos, yo pienso que frente a la pérdida y frente a la negación de la pérdida, hay una cantidad de eventos como nunca en la vida hay, donde hay que también uno discriminar y decir, bueno, ¿a qué me meto y a qué no? Porque pues yo creo que la pérdida es tan fuerte que la negación también en cierto punto. Que por otra parte creo que como psicoanalistas hay que agradecer de tener estos espacios porque de alguna manera empezamos a elaborar cosas que muchos están muy lejanos y cosas que también muchos de nosotros también, ¿no? Como en esta negación. Y por último, quiero dejar como una idea, no sé si algunos lo vieron o no, pero me parece que es muy ad hoc a este conversatorio y a esta realidad. No sé qué tantos vieron un documental que salió hace muy poco tiempo en Netflix, que se llama El dilema de las redes sociales. ¿Lo ubican? Totalmente, muy bueno. Y iba a hacer mención a eso más adelante, es excelente. Y justo, Excelente. sí, perdón. ¿Alguien dijo algo? Dije que es excelente, Esther. Sí, y me parece que, o sea, y yo me quedaba pensando que dije, no es casual que este documental lo hayan liberado en la pandemia, por así decirlo. O sea, por algo, en la pandemia, por algo, pensando en un movimiento también, lo podría decir en algún punto como de violencia social que se ha acrecentado en muchos lugares. No sé si su forma de no elaborar, su forma de sacar pues la impotencia que se siente como de intentar controlar algo que sí está a la mano, pero algo y como este documental no me parece nada casual que lo hayan soltado en la pandemia, ¿no? Que lo hayan liberado y que nos genere y nos cuestiona justamente todo el uso de la tecnología, todo el uso de, pensando en estas ideas, de lo que decía Juan al principio de uno de los documentos que nos subiste, que hablaba del capitalismo y si esto va a vencer al capitalismo. Yo lo que invitaría es el que no ha visto, vea este documental, yo creo que hasta se puede abrir todo un conversatorio de lo que plantea, donde nos cuestiona un poco nuestra posición como seres humanos, nuestra
Pero bueno, ya los dejo por acá para poder seguir conversando. Muchas gracias. Estela Poggi, Iwan, Hilda, Orsi, Raquel Goldstein, Leo Siqueira. Estela. Sí, bueno, yo voy a ser breve porque me parece interesante por ahí que podamos escuchar muchas voces, ya que es la idea justamente del Departamento de Psicoanálisis y Sociedad. Bueno, volviendo a lo que decía Esther, creo que las variables fundamentalmente que la pandemia pone en juego son las de tiempo y espacio, ¿no? El tiempo y espacio se ve sumamente afectado, fundamentalmente porque, bueno, nos afecta a nivel global, mundial, y después porque nuestro trabajo analítico reside precisamente en transformar las vivencias en recuerdos. Y es tan presente lo que estamos viviendo que todavía no se puede transformar en un recuerdo. Entonces, creo que va a llevar tiempo como que decante lo que estamos viviendo actualmente para poder llegar a una cierta elaboración. Y por último, quisiera hacer una referencia a nuestro país, Argentina, en la cual quizás los científicos son, me parece, de alguna forma, algunos siendo manipulados en función de los gobiernos de turno, en este caso como pantalla, quizás para llevar adelante otros fines a niveles políticos. Muchas gracias, Estela. Un poco habíamos hablado en el grupo, antes de darle la palabra a Marta Iwan, de cierto desdoblamiento que estamos viendo hoy también, que esto es interesante, ¿no? El desdoblamiento de los estados clásicos, de los gobiernos, frente a un poder que se hace cada vez más presente, que es el poder digital, ¿no? Que son prácticamente para gobiernos, es otro mundo prácticamente, ¿no? Que tiene todo un poder y tiene hasta finanzas fuera de lo que son los controles impositivos de cada país. Es muy interesante. Marta Iwan, adelante. Bueno, gracias Juan. Yo quería tomar justamente algo que también acabaron de la compañera que habló antes que yo, tomó ese tema, Poggi, que es el tema del tiempo. En cuanto al tiempo de las crianzas, quiero decir que los bebés se han visto beneficiados con la pandemia. Había una pandemia antes de la pandemia, una pandemia de madres muy estresadas, con poco tiempo para la crianza, y una pandemia de chiquitos con TDAH, con no solo hiperactividad, sino trastornos de desarrollo, etcétera, etcétera. Mucho diagnóstico, mucha medicación, y vemos que estos chiquitos de la primera infancia se han visto beneficiados con la pandemia. Chiquitos que se están moviendo más, bebés que empezaron a balbucear, mamás que están repensando si van a volver o no a trabajar de la misma manera, mamás que veían a sus bebés 1 hora, 1 hora y media por día. El poder estar compartiendo les ha cambiado la vida a ellas y a sus bebés, y se han visto estos bebés beneficiados. Esto lo quiero transmitir porque es algo que posibilitó el hecho de poder compartir un espacio y un tiempo sin estar corriendo contra reloj. La comunicación mejoró, pero es cierto también, como se ha dicho acá, que el tiempo de estar encerrados con pantallas a los adolescentes, por ejemplo, los ha perjudicado. También tal vez a los chicos de primaria. Y acá quiero decir que la sensación es al menos que tengo, es la de atrapados sin salida, al menos por ahora, por lo cual creo que vamos a tener que apelar
muchísimo a la creatividad. ¿Y por qué digo atrapados sin salida? Porque, bueno, los chicos extrañan la escuela, extrañan a sus maestros y a sus pares para estar cuerpo a cuerpo en la presencialidad. Sí, es cierto, pero también es cierto que están muy angustiados los chiquitos cuando se les dijo que estaba la posibilidad de volver a la escuela. Entonces, esto es tomado de la realidad, hablando con docentes, participo de conversatorios con docentes, una docente me decía que hablaba con su grupo de alumnos y les decía que tal vez pronto iban a volver, no se sabía bien cuándo, y una nena le dice, pero señor, ¿cómo vamos a hacer? Porque si yo me acerco a vos, vos me podés contagiar y yo te puedo contagiar. Entonces dice, la maestra le dijo, bueno, vamos a tomar recaudos, vamos a usar alcohol. Pero ¿y cómo? Con alcohol me vas a mojar el cuaderno. Y se puso a llorar. O sea, que es muy difícil la vuelta también. En Francia, a la semana de volver, volvieron hace poco, aparecieron 12.000 niños contagiados y se tuvieron que cerrar nuevamente 60 establecimientos. Mirta, muchas Entonces, redondeando. Sí, cierro con esto. Entonces, retomo las ideas de Tonucci, Francesco Tonucci. Dice, es un tiempo diferente, pero que un año de escolaridad no le va a cambiar la vida a los chicos, pero sí, si somos creativos, pueden aprender muchas otras cosas. Nada más. Muchas gracias, Mirta. Bueno, esto que estabas comentando tiene que ver con el flujo y reflujo de los eventos disruptivos, ¿no? Que hay que recordar, no todo evento disruptivo tiene que ser un evento traumático por sí mismo. Bueno, Bianchi también pidió la palabra, le toca ahora a Hilda y luego a Laura Orsi, y bueno, se está poniendo muy interesante el intercambio. Así que bueno, adelante Hilda. Levanta el micrófono. No se escucha. ¿Escuchan? Ahí parece que sí. Tiene habilitado el micrófono, pero no se la escucha. No. Bueno, pasamos brevemente a Laura Orsi hasta que Hilda pueda solucionar el tema del audio. Hilda, hace tocar el micrófono con el dedo, así yo me entero si... adelante, Laura Orsi, creo que querías hablar. No sé si estás... Sí, yo quería un poco tomar cosas que se fueron diciendo. Es cierto, estamos atrapados en un tiempo de incertidumbre ilusoria, digamos, porque nosotros teníamos como la idea de una vida cierta cuando en realidad nunca fue así. Y también, como se dijo, hay un tiempo y un lenguaje que son diferentes y eso nos obliga a repensarnos y a ser como mucho más creativos. Por otra parte, también estamos como quemados. O sea, tenemos algo del Zoom fatigue y por momentos no queremos ver ni un webinar ni una conexión más. O sea, eso que al principio parecía que nos aliviaba, nos contenía, nos acercaba al otro, en exceso también provoca una cierta situación de cansancio, ¿no es cierto? Llegamos a la noche y ya no queremos saber más nada. También pienso que este tiempo, que antes nosotros vivíamos con una gran aceleración, nos obliga a estar como más conectados con nosotros mismos. Y con nuestras familias y con nuestros cercanos, grandes, chicos, y eso
en realidad pienso que puede ser bueno, porque nos obliga a repensarnos, como dije antes, y a repensar nuestra vida y nuestras prioridades. Después le quería contestar a Fernando, que hablaba sobre la plataforma, sobre la atención que hubo en APA. En APA hasta ahora se han atendido como 1.500 personas, han llamado a la plataforma, lo cual es mucho. Y no solo eso, sino que hemos tenido una intervención en un geriátrico y centro de rehabilitación a personal de la salud, justamente como prevención del burnout. Bueno, creo que por ahora paro acá. Juan, no te escuchamos. Ahí está. Muchas gracias, Laura. Bueno, vamos a pasar ahora a Raquel Goldstein. Que sean breves, por favor. Luego a Leo Siqueira, María Inicio Ribarren, y después después a Bianchi, y Marta Nowick después. Adelante, Raquel Goldstein, ¿estás ahí? Raquel. Bueno, y si no, a Leo Siqueira, que creo que había pedido la palabra. Sí, sí, gracias. Bueno, pensaba en algunas cosas que los colegas hablaron. Me gustaría volver a la cuestión del duelo. Y estoy de acuerdo que hablamos más de incertidumbre y también una colega dice, no sabemos lo que murió para hacer el duelo. Y estoy de acuerdo, pero ya sabemos que hacemos un duelo con nuestro narcisismo, de nuestra sociedad que funcionaba. Yo creo que es Laura Orsi que dijo ahora que en fondo algunos problemas siempre estaban allá, pero no nos tomamos en cuenta, y también estoy de acuerdo. Y así pienso que la cuestión del virus es muy interesante porque hablamos de algo que es invisible, que está en el aire, tal vez en partículas en aire, tal vez partículas que se quedan al suelo, pero es como que no hablando de la situación de pobreza intensa, con la gente que tiene condiciones, es como que una cuestión de confianza, y confianza en los vínculos. Y con eso ya se parece que hemos fallado intensamente, que no hemos podido confiar en los vínculos sociales para, por ejemplo, en Brasil, quedarnos en casa, hacer como lo que pasó en otros países, que tomaron más en serio la cuarentena, o que tuvieron confianza que, bueno, si yo no me voy a contaminar, pero puedo contaminar a mi madre, a mi esposa, a mis amigos. Entonces, hablaron mucho de solidaridad, y yo no sé cuánto de solidaridad podemos tener en nuestra sociedad, que ya no tuvo solidaridad. Una otra cosa que pensaba es sobre el virtual, y me tocó mucho lo que habló Juan en el comienzo, de que el lenguaje es una tecnología autónoma y la Internet no es una tecnología autónoma. Y yo creo que nuestro uso de esta tecnología que tiene dueños es como algo que ya es del inconsciente, que se pasa, por ejemplo, con la película que Esther ha comentado, ¿sí? De que todo eso que hablamos mañana va a tener un anuncio en mi internet. No sé cómo, de dónde ha salido, pero alguien
dijo algo acá y se sale allá. También tuvimos en Estados Unidos y también en Brasil el caso de Cambridge Analytica, no sé si recuerdan, de que una empresa de datos que trabajaba con Facebook, que empezó a tener anuncios que bueno, si sospecha que manejaban la política de alguna forma. Y yo pienso que es una cuestión muy importante que muchas veces simplemente no pensamos, como si la Internet fuera una tecnología autónoma, como si fuera algo que ya está. Bueno, por ahora solo eso. Gracias. Gracias, Leonardo, por retomar ese punto que para mí, en lo personal, es muy nodal, ¿no? Digamos, ¿quién es el capitalista? ¿Quién es el capitalista de las relaciones libidinales, ¿no? Porque esto que comenta Social Dilemma, de Social Dilemma, el dilema social, es algo que ya se sabía. Uno menciona que tiene ganas de comer algo y de pronto le aparecen propagandas de compañías que ofrecen comida rápida, ¿no? Todo eso ya lo sabemos hace tiempo. Y hace tampoco un par de años hubiera sonado delirante que lo podamos hablar en público, ¿no? Hoy eso sucede y se presenta como una gran madre que nos otorga lo que nosotros queremos, pero en realidad no es algo que sea beneficioso, sino que está orientado siempre a fines económicos, ¿no? A mí otro significado que por ahí me resulta relevante es quién es hoy el capitalista de las relaciones humanas, ¿no? Nosotros pensamos que todos venimos con un ello, con un inconsciente, ¿no? Bueno, quizás hay que pensar a este conglomerado digital como un ello, como un inconsciente, donde estamos inmersos. Digo, lo dejo planteado como pregunta, ¿no? No es un tema menor todo esto. Quería ver si Hilda podía conectarse. ¿Puedo agregar una última cosita? Sí, antes? Leo, sí. Solo porque has tomado el tema de la Internet y del capitalista, y acá en Brasil empezamos a discutir algo por el tema de un chico que trabaja en la Internet y da clases de historia, y hay comentado sobre un autor italiano que se llama Domenico Lo Surdo, que trabaja con el tema del neocolonialismo. Y pensando en economía, y pensando en la Internet, me toca, nosotros acá, todos latinoamericanos, que tenemos que pensar más sobre nuestros vínculos políticos, económicos, las marcas del colonialismo hoy. Bueno, solo eso. Gracias, disculpa por el tiempo. Gracias, Leo. Raquel Goldstein. Sí, ¿se escucha? Ahora se escucha. Oh, bueno. Gracias, Raquel, bienvenida. Bueno, yo pensaba hablar de IPSO cuando estuve en la comisión directiva de IPSO, pero esta cuestión del presente me tiene muy presente y la tengo muy presente. Me parece muy importante la cuestión de lo que vos hablabas del capitalismo, y Naomi Klein, creo que fue, Chomsky, dijo a alguno de ellos que volver a la normalidad era que triunfara el virus, porque el virus está matando fuertemente por las desigualdades en el mundo. Eso es muy fuerte. Y yo pensaba a dónde nos dirigimos nosotros, porque cuando hablamos y es cierto totalmente lo que decían del encuentro de los chicos con su mamá y la mamá que trabajaba mucho, yo pienso también, y tal vez es un grupo social al que nos dirigimos menos, la madre que está actualmente con hambre o sin trabajo, y entonces pienso en el síndrome de la madre muerta en alguna medida, ¿no? De Green. Entonces creo que es muy importante la cuestión
del cuidado del otro, que está pasando mucho, por suerte, entre que tenemos la solidaridad y otra cuestión, yo quiero achicar, entonces por eso soy desordenada, pero por ahí dejando cuestiones para seguir charlando, que es la necesidad de la presencia del Estado en todos los países en donde el coronavirus tiene tanto peso en todos los sentidos, bueno, que ya se ha estado hablando. Pero no hubo país en el que no tuviera que trabajar el Estado para proteger a los habitantes. Y esto pasa en Francia, en Alemania, en Italia, en España, y en la Argentina, con todas las diferencias que hay entre estos países nuestros, llamados en algún momento en desarrollo, pero que en otros sentidos estamos bastante subdesarrollados y con muchas deficiencias, y bueno, y apoyo lo del neocolonialismo. Bueno, me preocupa mucho la situación que estamos viviendo y me parece fantástico esta posibilidad, que por cierto, más allá de la captura que los medios tienen sobre nuestras cabezas, podemos seguir pensando, discutiendo, hablando. Gracias a todos. Muchas gracias. Creo que, bueno, Hilda, creo que estás ahora. Mirá, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Voy a cerrar. No sé qué es lo que pasó. Bueno, ante todo les quiero agradecer por esta actividad. Ustedes saben que el Departamento de Niños y Adolescentes apoyó mucho esta actividad. Están muchos presentes acá, de los que nos acompañan siempre los martes. No voy a nombrar porque seguro que me olvido de alguien, pero los veo acá. Y cuando hablaban de quién va a escribir, bueno, en el Departamento de Niños ya vamos por el 4º tomo, venimos escribiendo ya en el equipo y con gente fuera del equipo, 3 libros contando las experiencias que vivimos, ¿no? La importancia de contar estas experiencias como una manera de sostenernos y de sostener la tarea, el trabajo, los pacientes, los alumnos y sobre todo sostener la esperanza, ¿no? Ante un horizonte de extrañeza como el que nos encontramos. Por eso el último libro se llama Las redes humanas, lo humano de las redes. ¿Y por qué ese nombre? También, primero porque es el título del cuadro que va en el libro, que se llamaba así, es un cuadro digital que hice. Pero sobre todo porque tenemos que defender la subjetividad, ¿no? Es decir, los anticuerpos que nosotros, creo que todos los que estamos acá y todos los que estamos trabajando y todo lo que se hace en las distintas instituciones, estamos generando anticuerpos para defender la subjetividad, porque considero que la subjetividad está en el grupo de riesgo. Y en ese sentido creo que todo lo que hacemos y todo lo que estamos trabajando va dirigido a generar anticuerpos frente a la destrucción de la subjetividad. O sea, lo humano de las redes y las redes del humano, que sigan siendo humanas. Es una tarea muy difícil, casi imposible, ¿no? Pero en ese sentido esa es la propuesta. Por eso vamos ya por el 4º tomo, que es la pandemia y después. Una mirada psicoanalítica para seguir trabajando en sostener la subjetividad. En ese sentido tenemos opiniones de distintos autores, pero voy a nombrar del último libro de Las redes de lo humano, lo que escribió Harold Bloom desde Estados Unidos, y que nos dice también que él observó que haber manejado el trauma, la adversidad, la depresión en el pasado, o sea, todo lo que hemos vivido, ¿no? De alguna forma, si lo podemos utilizar, elaborar, puede asegurar algo al individuo, que el trauma quizá podrá domeñarse nuevamente y adaptarse mucho más allá de la mera supervivencia física y psicológica,
donde la resiliencia mediante la sublimación de todo lo que estamos haciendo nos lleva a una actividad creativa, solidaria y comunitaria. Y yo sobre todo agregaría cooperativa. Y para no extenderme demasiado, quiero leer también del epílogo del último libro, a la manera de epílogo y a la manera de homenaje, de Raúl Domingo Mota, que acaba de fallecer por COVID luego de estar 40 días internado en terapia intensiva. Y un hombre, digamos, relativamente joven, en los 60 y algo de años. Pero nos dejó esto y creo que es un homenaje. Y nos dice, ante quizás los interrogantes que surgieron, algunos de los que surgieron y que por supuesto van a surgir muchos más, nos dice, entre la visión conservadora que niega el poder profundamente reconfigurador de la pandemia y la visión quimérica, ¿no?, que propone un año cero de la historia, se anuncia, dice, algo mucho más preciso. El acontecimiento de la pandemia desnuda la fragilidad de la complejidad humana. Pero la cifra de la complejidad es la fragilidad de un sujeto impensado que emerge en medio del miedo y de la lucidez. ¿Cuál es ese sujeto? Es el sujeto humanidad, el nombre genérico del habitante de la casa común. Estas son las últimas palabras que nos dejó Raúl Domingo Mota, digamos, hace poco, y que los digo a manera de homenaje para que sigamos pensando. Muchas gracias. Muchas gracias. Aparte, Mota, bueno, siempre privilegió el enfoque de la complejidad, que es lo que estamos tratando de hacer hoy, ¿no? Son muchas variables, no tenemos respuestas ni las vamos a tener. Seguramente son para seguir pensando. Creo que Iribarren, a ver si por fin le doy la palabra, pobre. Activó el micrófono. No se escucha. ¿Habías pedido la palabra? Pero si querés, dáselo a otro invitado. No, pero habla que tenemos un poco de tiempo, estiramos un poco. No, yo me planteaba con respecto al tema sobre lo que vendrá, y una pregunta que se hace en muchas ocasiones, si seremos mejores personas tras esta catástrofe. Me parece que siguiendo a Hannah Arendt, cuando habla de la banalidad del mal, si se podría esperar que se transforme la humanidad o que se mejore la humanidad. No sé si digamos, como sería un pensamiento muy negativo esto. Espera. Por otro lado, me parece que cuando se habla de de todo lo tecnológico, yo creo que habría que pensar en lo que se llama cibervigilancia y lo que la OMS ha definido como fenómeno de infodemia, que es la pandemia de informaciones falsas en toda esta situación. Me parece que cuando se habla de cibervigilancia se habla como una pérdida de libertad y que tendríamos que tomarlo en cuenta. Por otro lado, y lo último que quiero decir, es que se ha hablado como de lo bueno para los chicos, que estar con la madre, y yo diría, ¿qué pasa con los chicos que en realidad, y con la madre, con las madres o con los padres que no tienen trabajo? Yo creo que esto marca una diferencia social muy importante que hay que tener en cuenta desde el psicoanálisis también. Nada más. Muchas gracias, María Inés. Vos aquí estaba pensando, me estaba acordando de cómo hace pocos meses contaban cómo se estaba cumpliendo la cuarentena de acuerdo a los movimientos de los celulares que portamos, ¿no? La geolocalización de los celulares indican el movimiento y los gobiernos han dado informes de cómo se cumplía la cuarentena, no por el movimiento de los dispositivos móviles, que están asociados a nuestros nombres. Es muy interesante todo lo que está surgiendo.
Bueno, Bianchi y Estefanía. Bianchi, adelante, Estefanía. Marta Nowick, pero le doy la palabra primero a Bianchi, que la había pedido antes. Bueno, hola. Hola, ¿Qué tal? Carlos. ¿Cómo estás? Carlos Federico. Carlos Federico ¿Cómo Bianchi. están? Bueno, saludo a todos y estuve escuchando atentamente. Voy a tratar de ser muy breve. A lo largo de la charla que estamos teniendo, me salió una palabra que me parece que desde el psicoanálisis le vamos a tener que prestar atención, o más atención en esta crisis, que es la palabra goce, el tema de los goces. Los goces y las sombras, en detrimento de lo que tendría que ser, digamos, el fin libidinal del placer, ¿no? Me preocupa ese tema porque, sí, yo veo situaciones de goce en lo micro y en lo macro. Situaciones que llevan a cuestiones de poder muy, muy, muy preocupantes. Entonces me parece que esta palabra, este concepto de goce versus placer, en este momento se me acentúa, incluso en lo micro, trabajando con los pacientes, ¿no? O sea, pacientes que están más melancólicos, pacientes que están más omnipotentes, en fin. Creo que el tema del narcisismo y ese borde entre lo narcisístico y lo neurótico está muy, muy en boga, y que el riesgo de eso, por supuesto, es la subjetividad. En ese sentido, los chicos que tienen la suerte de disfrutar y de estar más, digamos, de estar más con una vivencia placentera del vínculo con sus padres, sobre todo los chicos chiquititos, bueno, es una suerte, pero también es cierto que habrá otros chicos que están sufriendo situaciones sumamente traumáticas, ¿no? Bueno, era eso nada más, muy corto. Muchas gracias, Carlos. Marta Nowick, y después le doy la palabra a Estefanía. Marta Nowick, tenés que abrir el micrófono. Integrante del equipo. Como verán, somos un equipo muy, muy, muy heterogéneo. Y después después de Estefanía, Fernando Anguiano. No, dos palabras. Pienso que predecir qué es lo que va a suceder es muy difícil porque aquí entramos en muchas variables, lo económico, lo político, lo social, y que estamos inmersos en todo eso y que predecir qué puede pasar es bastante difícil porque no sabemos qué puede pasar también con la economía y con las distintas variables que implican en esta pandemia. Pero hay algo que nos iguala. Somos muy vulnerables como seres humanos frente a una pandemia como esta. Pero también nos diferenciamos socialmente y nos diferenciamos también de países a países, cómo encara cada uno las distintas situaciones frente a la pandemia. Y el ser humano también, cada uno, como dijo muy bien Hilda, tenemos defensas distintas y vamos a ir defendiéndonos con las posibilidades individuales y con las defensas individuales. Eso es lo que quería decir, que nos iguala y nos diferencia de país a país, de persona a persona, de sociedades a sociedad. Eso es lo que quería agregar con todo lo que ya se dijo en esta reunión. Muchas gracias, Marta. Estefanía, ¿estás presente, Estefanía? Sí, está. Sí, me escuchan. Qué curioso, pero como abrí la sesión hablando de lo social, y hablabas tú, Juan, de que Freud realmente pues, tomaba en cuenta mucho la cultura, la sociedad. Aquí, hablando de Marta, porque realmente me captaste el inconsciente, que escribí sobre las diferentes variables, la psicosocial, la política, la económica, la cultural y sobre todo la psíquica. Pero en este contexto quiero agregar, cuando hablaba Fernando de cómo venimos de México y que realmente no obedecemos, eso puede ser también algo maravilloso porque tenemos una individualidad en la que no somos una nación de borregos, como decían
en un libro que se escribió hace muchos años, cuando yo estaba en la universidad, sobre Estados Unidos. Pero relacionado a lo de México, ahí creo que también hay otra variable, que es los duelos transgeneracionales, los duelos no resueltos, los duelos que de alguna forma aluden a los desaparecidos, no tanto aquí los desaparecidos políticos, eso a muchos de ustedes obviamente les toca muy cerca, pero sin embargo hoy en día el desaparecido, que es el enfermo que por miedo no entra al hospital porque no pueden acompañarlo, y ayer vi una transmisión en donde desgraciadamente, bueno, más que transmisión, he hablado con varias gentes, he hecho muchas entrevistas estando en mi país, y realmente en México lo que pasó o lo que sigue pasando es de que te entregan unas cenizas muchas veces que no son la persona que es de tu familia. En este caso, como ya no están cremando porque están pensando que a la larga van a poder hacer estudios, te entregan el cuerpo totalmente envuelto, en donde la persona que lo recibe no sabe ni siquiera si es su familiar. En fin, yo nada más quería, no quiero acabar esto con duelos, pero antes que nada les agradezco, pero sí, ha sido muy enriquecedor todo esto, pero quería yo añadir esa parte de transgeneracional. Muchas gracias. Fernando, adelante. Yo un par de cosas brevemente. Me pensé en el tema de la solidaridad y el tema que trajo el colega Carlos sobre el goce. El tema de la solidaridad y lo que planteó Zizek me pareció que, bueno, al menos yo pienso que las cosas siguen un poco igual en ese tema, o al menos acá en México sigue el asunto de la violencia y de los feminicidios y las revueltas que se han generado al respecto, todo sigue un poco igual. Me parece que nos pasó como por la tangente el asunto de la pandemia y no nos ha llevado a movernos en ese sentido. Entonces, ni para bien ni para mal, pensaría yo. Y el tema del goce, pensé en la pulsión de muerte y pensé en la comodidad que ha generado en muchas personas el encierro. Tengo algunos pacientes que me han dicho, ¿cuándo vamos a volver a vernos presencialmente? Pero imagino a varios de mis pacientes no queriendo volver a lo presencial, y han encontrado una especie de comodidad que me parece estar relacionada con el narcisismo y la retracción de la pulsión, ¿no? O de la pulsión de muerte incluso. Y bueno, eso. Un colega mío dice, se llama César Sedano, dice que entramos a la pandemia claustrofóbicos y vamos a salir de ella agorafóbicos. Entonces, bueno. Es muy interesante lo que traes, Fernando, porque tiene que ver con lo masturbatorio, ¿no? Lo tecnológico como lo masturbatorio, este tema de la pantalla que uno le pasa el dedo como si fuera tocar la piel materna, ¿no? Como una retracción, sí, como bien decís, narcisista. Y en ese sentido es, bueno, insisto sobre esto, ¿no? ¿Quién es hoy el capitalista de los recursos libidinales, ¿no? Porque de esto hablaba el documental El Dilema Social, que también hay que ver por qué lo saca Netflix también. Yo no confío tampoco mucho en por qué sacan en este momento eso, ¿no? Siempre hay que cuestionarse estas cosas. Pero es muy interesante lo que se expone ahí, cómo los padres han sido expulsados de la transmisión de un montón de recursos simbólicos y que hoy nos otorga los medios tecnológicos que incluso te van satisfaciendo con lo que vos supuestamente necesitas de acuerdo a elecciones previas. Esta es una cuestión muy, muy interesante, que creo que no es un tema menor. Mariana Basner, que estaba acá, había dejado un comentario acerca de si todo esto no sería una suerte de experimento psicotecnológico también, ¿no? Nos vamos quedando cortos de tiempo. Yo no sé si, bueno, Leo Siqueira, Esther Chaín, que son las invitadas junto a Fernando Aguilar, quieren como añadir algo más
a esta cuestión que es sumamente compleja, ¿no? Y reitero. ¿Puedo agregar? Sí. Yo, María Pía, ¿puedo agregar algo? María Pía. Iseli. Lo que pasa es que estoy con otro ¿cómo nombre. te va? Estoy con otro nombre, estoy con el nombre de mi hija. Quería Adelante, agregar María. un pequeño comentario. Dale. Yo quería tomar el tema de los duelos y el tema de que no todo evento disruptivo se tornará traumatogénico en la medida que podamos, a través del psicoanálisis, preparar el estado de apronte del aparato psíquico para lo que está transcurriendo y lo que vendrá. ¿En qué sentido? O sea, sabemos que va a haber muertes, sabemos que es una pandemia complicada que para mí arrasa a todo nivel social, no solo a ciertas clases. Entonces, desde el psicoanálisis, desde el reverie materno, desde la función contenedora, podemos preparar el psiquismo para que este evento inmenso, disruptivo, no se torne traumático. Eso quería agregar. Es muy interesante esto que estás agregando y muy importante. No bueno, cualquiera puede. Esther Chaim, Leo Siqueira, ¿quieren agregar algo más antes de ir cerrando? Sí. Bueno, de entrada con la persona que acaba de hablar coincido totalmente, y también con lo que decía Juan, no todo el evento disruptivo se convierte en traumático, ¿no? Se vuelve traumático. Unas cositas como muy breves, pensaba como de cualquier manera, todo lo que está pasando va a generar un cambio en nuestra identidad subjetiva, como analistas y como seres humanos, ¿no? En cada quien de una forma diferente, pero se está creando, ¿no? Por otra parte, también pensando rapidito en lo de duelos, que sí es muy diferente, yéndome a la muerte, es muy diferente hacer un duelo frente a un cuerpo a cuando no hay ese cuerpo. Y eso sí genera algo diferente. Pensaba en una colega de la Sociedad Psicoanalítica de México, que justo hace varios años, arrancando la formación, ella trabajaba mucho con después de secuestros, qué pasaba con ese cuerpo, y lo difícil que era elaborar un duelo cuando no había ese cuerpo finalmente. Y conectaba con esta situación, pensando ahorita como en que igual ahorita de entrada, ese proceso, digamos que de despedida, cuando ya no hay más, pues, o que no te puedes acercar a la persona que tiene coronavirus, y finalmente que no hay ese cuerpo, sí viene a generar, pues, cambios, ¿no? Por otra parte, pensaba rapidito como, digo, son varios puntos como que me quedé pensando con todo lo que compartían, en los adolescentes. Si bien yo dije esto de la tecnología, de la desconexión, también es muy diferente un videojuego solo a un videojuego cuando hay alguien del otro lado que tú conoces, que es un compañero, que hablas mientras estás jugando. Entonces eso creo que también hay que tomarlo en cuenta. Y lo otro, dos cositas más muy breves. Uno, me pensaba en las madres, esto que decía Mirta hace ratito, que decía justamente cómo sí abre muchos aspectos, y Gabriela decía que veía como el otro lado de la balanza aportando cosas. O sea, creo que se ha generado mucha cercanía entre madres e hijos y entre padres, ¿no? Luego nos olvidamos de eso, pero es algo sumamente importante. Yo les comparto, yo tengo una hija de 1 año y medio, entonces lo veo constantemente, esta cercanía que se va teniendo, que me parece algo impresionante. Y también el otro lado, como madres constantemente trabajando, como si bien nosotros tenemos más webinars, ahora sí que muchos otros frente a la computadora, donde no llega una madre muerta, pero habrá que cuestionar qué tanto si está esa madre con la saturación de información. Y por otro, y por acabar con algo bonito, nada más, ya, solo para acabar algo bonito, nada más pienso que si bien muchas fronteras sí se han cerrado físicamente, pienso en todas las fronteras que se abren, ¿no? Y que espacios como estos y muchos otros, esta pandemia y esta nueva tecnología sí nos abre la puerta a todo esto. Y ya me quedo callada. No, muy bien, gracias. Quería acabar bonito. Leo, Fer, ¿cerramos acá? Sí, yo puedo. Pienso que bueno, se parece que la humanidad va a sobrevivir a eso. Si eso es algo bueno o no, todavía no tenemos cómo decir. La cuestión es cómo vamos a sobrevivir, qué va a pasar con lo que sobrevive. Pero por lo menos yo
yo me quedo con un pensamiento como psicoanalista que tenemos una suerte de que el psicoanálisis es algo que podemos seguir haciendo y también que el psicoanálisis no puede estar a frente del tiempo del sujeto. Entonces, el trabajo de psicoanalista no ha cambiado tanto. A veces cambiamos de la escena, si trabajamos con la pantalla o no, lo que incluso puede ser algo bueno. Pero el trabajo psíquico del psicoanalista no va a cambiar. El zeitgeist, el fantasma no va a no existir. Entonces, bueno, nos quedamos, charlamos, trabajamos. Eso. Muchísimas gracias. Gracias, Leo. Gaby Hirsch, dale. Sí. Yo por último algo muy pequeñito, pero que me parece que como psicoanalistas no puede quedar afuera, así como decíamos lo del vínculo temprano, ¿qué pasa con los adolescentes? Con todos, ¿no? Pero con el cuerpo de todos, que está por fuera de esto que nos vemos desde acá para arriba y con la pantalla de por medio, pero ¿qué pasa sobre todo en los adolescentes, ¿no? Y en la gente que está sola y no tiene pareja, y qué pasa con, en ese caso, la transgresión, que podría ser en ese caso algo que lo salva de algún modo, ¿no? Porque hasta cuándo se puede postergar todo este no encuentro con lo corporal, con lo sexual, ¿no? Bueno, como para pensar en otra actividad. Gracias. Fer. Yo quería nada más hablar un poquito sobre algo que se planteó sobre sostener a los pacientes, ayudarlos a simbolizar. Pensé en lo que plantea Janine Puyet en su texto sobre los mundos superpuestos y cómo estamos atravesados. Ya hablaron ahorita del tiempo y de cómo estamos metidos ahí en ese remolino. Y pensaba cómo la institución y el intercambio con colegas y el pensar con colegas también es el sostén del analista, ¿no? Y bueno, el análisis personal obviamente, pero el rebotar ideas y todo esto que estamos haciendo y que hacemos en muchos espacios, da como cierta contención y saber que todos estamos un poco juntos. A lo mejor ahí sí, bueno, esa solidaridad creo que siempre está, pero bueno, quería rescatar eso, ¿no? Como cómo sostener al otro y al mismo tiempo sentir que alguien está atrás sosteniéndonos a nosotros y entre todos. Y ya. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, recordando también a Luis Cancibre, él hablaba de que el psicoanálisis es la ciencia del antidestino, ¿no? Y a mí me parece que lo que estamos haciendo, pensando todas estas complejidades, es como una práctica del antidestino frente a lo que se nos presenta como dado, ¿no? Salir a cuestionar este tema de las tres resistencias, ¿no? La resistencia así como defensa patológica, que es negativa, la resistencia también a los cambios, que también es otro tipo de defensa. Creo que esto lo he hablado con algunos colegas, creo que muchos analistas que hoy defienden el análisis online no resistirían un archivo frente a lo que decían pocos años antes, lo cual no implica que esté mal, sino que han cambiado también en su perspectiva debido a las circunstancias, ¿no? Y después lo que me parece que es mucho más importante es seguir manteniendo este tema de las resistencias como una modalidad de no quedarse pasivo frente a lo que nos va sucediendo en la realidad social, ¿no? Yo les quiero agradecer muchísimo a Fernando Anguiano, a Esther Chaim, a Leonardo Siqueira, a todo el equipo del Departamento de Psicoanálisis y Sociedad, bueno, Hilda, bueno, todo un montón de gente que ha estado, no los voy a nombrar a todos, así que bueno, muchísimas gracias por esta actividad y espero que nos dé más para seguir pensando, elaborando, simbolizando y cuestionando. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Juan. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Buen día a todos. Chao, chao. Chao a todos, gracias.